novedades relevantes del dictamen de Seguro Social CIDE-IMSS, tanto por la plataforma Zoom y la cuenta de Facebook de la Asociación Nacional Incomex. Mi nombre es Alberto Serrano, director de Ventuc Nómina. También enviamos un cordial saludo a quienes están viendo la retransmisión del seminario web en el canal de YouTube de Incomex TV y agradecemos a iExport, SmartDatum, Vitel, Ventuc y Liditel por patrocinar este evento encaminado a dar las herramientas para estar al día en el correcto cumplimiento del dictamen. Para exponernos el tema que nos ocupa el día de hoy, que es la dictaminación del Seguro Social, sus novedades y consideraciones clave, está con nosotros la contadora pública certificada y gran amiga Elisa Ibáñez Aldana, socia fundadora al impuesto de impuestos al capital humano en Mauricio Monroy Contadores, con experiencia de más de 30 años elaborando auditorías y dictámenes de Seguro Social en Infonavit y desarrollando planes de prestaciones fiscales y laborales en el sector maquilador. Muchas gracias, Elisa, por tu participación. Al finalizar, Elisa, estaremos presentando un desarrollo que tiene como objetivo hacer más eficaz y eficiente el cumplimiento en materia de REPSA y su contratación, algo que va muy de la mano con los temas que vamos a estar tocando el día de hoy. Sin más, le cedo el uso de la voz a la contadora Elisa Ibáñez. Nuevamente, Elisa, muchísimas gracias por tu participación en este tema tan importante. Adelante. Al contrario, Alberto, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes, a Incomex, por esta invitación. Fue muy interesante platicar con ustedes y ver cuántas empresas estaban interesadas en el cumplimiento con las nuevas obligaciones relativas a la contratación de las empresas de servicios especializados y obras especializadas. Y la verdad es muy, muy interesante ver cómo hay empresas preocupadas por quererse sumar a este tema del cumplimiento, ¿no? El cual creo que es un tema que se empata perfecto con la obligación del dictamen que estamos ahorita a punto de presentar por el 2021. Entonces, no, pues ahora sí que muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Adelante. Muchas gracias. Pues ahora sí que vamos a empezar a compartir la presentación. Y pues agradezco muchísimo a todos por conectarse el día de hoy en esta tarde. A los que estamos aquí en Tijuana con mucho calor, espero que les sea leve el clima y que estemos todos muy bien refrigerados durante esta hora y fracción que vamos a estar platicando de este tema. Pónganse cómodos y, como bien explicó Alberto, pueden hacer sus preguntas durante cualquier momento de la presentación. Vamos a estar tratando de hacer esto un poquito más práctico para cumplir el objetivo de resolver sus dudas y las inquietudes que puedan tener. Entonces, bueno, antes de empezar de lleno con lo que es este material, creo que ahorita estamos en muy buen momento de platicar el tema del cumplimiento con el dictamen, porque aunque se vence el 30 de septiembre y hoy estamos a 6 de septiembre y se supone que ya deberíamos estar muy avanzados en la presentación de nuestros dictámenes, tanto las empresas como los contadores públicos autorizados para dictaminar, sí vemos que hoy en día hay muchos atrasos y la mayoría de las empresas que no han podido completar la información para su dictamen es este tema del REPSE que es tan importante. Entonces creo que estamos muy, muy a tiempo ahorita porque nos queda prácticamente 3 semanas. Estamos muy a tiempo de revisar cuál es la información que nos hace falta de cumplir y estamos muy a tiempo para prepararnos para 2022, para que en 2022 no nos agarren estas prisas y podamos prepararnos para cumplir perfectamente bien con lo que nos pide el dictamen y más aún para 2023. Para 2023 estamos perfectamente bien a tiempo ahorita de preparar todo lo que va a venir para que a partir de enero, con nuestros proveedores durante todo el año, ahora sí que vayamos empezando a cumplir desde el inicio del año, desde el 1 de enero. Muy bien. Ese es el temario de lo que vamos a platicar en la siguiente hora y fracción. El marco o contexto legal y en la práctica qué es lo que estamos viviendo hoy en día con esas reformas recientes de la eliminación del outsourcing. Los puntos finos y novedades, que si bien nos vamos a enfocar en las novedades de los nuevos cambios para este año, también vamos a repasar algunos puntos finos del dictamen que ya sabemos que cada año son los más importantes. El tema más importante es la responsabilidad en dictamen al subcontratar una empresa de servicios especializados, conocida como REPSE, lo cual aplica para cualquier empresa que presente dictamen, ya sea voluntaria u obligadamente.
Vamos a repasar también las novedades en las plantillas del dictamen en CIDEIMSS, algunas relacionadas con REPSE y otras 2 nuevas plantillas que se agregaron también al dictamen, además de las del REPSE. Vamos a platicar también de los atestiguamientos en el dictamen de CIDEIMSS y qué tan importante es esta información de cumplimiento con REPSE, las cuales necesitamos tener a la mano para poder los contadores públicos o las empresas ver con su contador público cómo llenar esos atestiguamientos. Y por último, algunas reflexiones y comentarios finales que aquí entre todos vamos a poder concluir después de lo que vamos a platicar. Muy bien. Entonces, muy bien. Ahora sí que entrando en lo que es el contexto. ¿Cuál es el contexto de ley? Ya sabemos que, bueno, para los que no lo sabemos, recordemos que el dictamen es obligatorio. Las empresas que cuenten con 300 o más trabajadores están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto Mexicano de Seguro Social por un contador público autorizado. Eso no ha cambiado, ya tiene muchos años. De acuerdo al artículo 16 de la Ley del Seguro Social, es obligado el dictamen. Y es voluntario para las empresas que tengan de 1 a 299 trabajadores y que quieran tener los beneficios, ¿no? Sobre todo la certeza que les da que un tercero le pueda hacer esta auditoría. Dentro de este contexto, ¿cuáles excepciones hay a esa obligación? También cuando exista una invitación a corrección por parte del instituto, que es un dictamen inducido, cuando existe una solicitud patronal a la corrección, ahí el dictamen lo tenemos que presentar por los últimos 2 ejercicios. Es decir, si ahorita me llega una corrección, tengo que presentar a discreción del IMSS los últimos 2 años, que sería 2021 y 2020, y lo que va de este año, o en ocasiones el Seguro Social te acepta lo que va de este año y el año anterior. Entonces, ahí la ley prevé esto. Cuando existe esa solicitud para corregirnos por parte del IMSS, podemos optar por el dictamen. Entonces, o directamente aceptar la invitación del IMSS y directamente corregir nuestra situación fiscal ante el Seguro Social directamente con ellos. Y la otra es cuando no sea invitación a corrección, sino una orden de visita, una visita domiciliaria de auditoría, ahí sí tendrían que ser 3 años. Solamente cuando aún no esté iniciada esa revisión documental por parte del IMSS y a juicio de ellos sí se puede autorizar dictaminarse, pero ahí sería por los últimos 3 años, de acuerdo a ese artículo 159. Voy a tratar de, para que quede un poquito claro cuando mencione del reglamento de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Aquí en el material y en la práctica le vamos a comentar como el RASERF, que es el reglamento de nombre largo, que es el reglamento de la Ley de Seguro Social que revisa todo esto. Esos 2 artículos que mencionamos, del 159 y el 16 de ley, son los que nos, y muchos otros, ¿no? Pero en este resumen, esos 2 son los que nos fundamentan esa obligación del dictamen y esta opción que tenemos para irnos por el dictamen en caso de invitación o en caso de visita directa. Ahora sí que es importante lo sepamos, por si nuestra empresa recibe este tipo de invitaciones, sería muy importante que consideren el dictamen como una opción para cuando la empresa quiere tener una imparcialidad un poquito más objetiva, que no sea tan recaudatoria, vaya, por parte de las áreas de fiscalización del IMSS. Sin embargo, pues tienen esa opción, ¿no? Pueden aceptar también verlo directamente con el IMSS. Muy bien. Independientemente de que una empresa sea voluntario u obligado su dictamen, de cualquier manera se cubre por estos beneficios que están establecidos en el mismo reglamento de la ley. Esos beneficios o efectos del dictamen son: 1, no van a ser sujetos de visitas domiciliarias por el ejercicio dictaminado. Si ahorita yo ya presenté mi aviso de 2021 y mi dictamen de 2020 hacia atrás, no puede llegar el IMSS a hacerme una visita domiciliaria, a menos que haya pasado por un procedimiento de revisión interna de dictamen y haya requerido al contador público y después a la empresa sobre esas irregularidades que pudiera el instituto encontrar al revisar el dictamen.
El dictamen cubre a la empresa de cualquier visita del IMSS. Solamente puede hacerse por medio de la revisión de ese dictamen, y eso es aunque sea obligatorio. Obviamente si es voluntario, pues también, ¿no? Pero muchas empresas creen que al estar obligadas pierden ese beneficio, y no es así. Sí están cubiertas, y también están cubiertas contra cédulas de diferencias. Aquí siempre hemos tenido esta duda y esta pregunta muy comúnmente. Una, las cédulas de diferencias que se supone que no se deben de emitir son las relacionadas a las cuotas del Seguro Social mensuales, no a las de RCB, que se emiten bimestralmente. Y aquí la excepción es de que si en el transcurso del año que estamos revisando llegan estas visitas, estas cédulas, que antes se conocían como CIBEPAS, pero son cédulas de diferencias, lo que hacemos la empresa conjuntamente con el dictaminador o el despacho que lo está auditando es que consideramos esas diferencias como parte de nuestro dictamen para efectos de no duplicarlas. Si nosotros detectamos que también con los procedimientos que vamos a platicar ahorita de la revisión entre la base de datos del SUA que tiene la empresa contra la del ITSE que tiene el Seguro Social por medio de su base de datos de la EMA y la EVA, si detectan diferencias, te van a mandar esas diferencias, pero el dictaminador tiene que tomarlas en cuenta para que se compensen con las que él haya detectado durante su revisión de auditoría. Entonces, ya que se cumpla con eso, se supone, y lo digo se supone porque sí llega a pasar que se emiten esas cédulas, pero ya se cancelan con el dictamen. Con el dictamen se cancelan esas cédulas porque ya al haber cumplido las diferencias del dictamen y haberlas pagado y haberla presentado en ese dictamen, pues ahí se cancelaría. Entonces, esos son los beneficios del dictamen que, como les digo, estén obligados u voluntarios, de cualquier manera se tienen esos efectos del dictamen. Ahora, ¿qué herramienta es la que usa el Seguro Social para poder cumplir con ese dictamen? A partir del año del 2018 existe lo del sistema del dictamen electrónico, que es el CIDE-IMSS. Anteriormente se hacía en papel, se hacían unos legajos, como varios de ustedes podrán recordar, y se hacían otras cédulas muy diferentes que las que se hacen ahora. Era, pues, en cierta manera más sencillo o más difícil por una parte, pues porque era prácticamente manual y en Excel lo tenían que llenar, y en Word algunas cédulas. Y ahorita es todo electrónico. Todo está en línea, es un aplicativo desarrollado por el Instituto Mexicano de Seguro Social para facilitar este trabajo. Ese sistema lo permite a los patrones o representantes legales de los patrones, que son los que tienen la firma electrónica de la empresa o la firma suya como representante legal, como persona física, y a los contadores públicos autorizados, también por medio de su fiel, dar cumplimiento de forma electrónica a esas obligaciones del dictamen. Este aplicativo está vigente desde 2019, es decir, desde los dictámenes del 2018. Ya tenemos con este 18, 19, 20, 21, 4 años que lo podemos hacer por este medio. Antes, la verdad, era mucho más complicado porque había que imprimir cédulas, había que hacer legajos, había que engargolar, había que recoger las firmas de los representantes legales. Teníamos muchos problemas, sobre todo cuando había empresas que tenían varios registros patronales en diferentes centros del país y no podíamos a veces cumplir con eso porque se tenía que hacer presencial. Antes también los avisos de modificación de salario por dictamen, en caso de que hubiera diferencias, también se tenían que presentar y se tienen que presentar por cada registro patronal, pero como antes eran en papel, se tenían que presentar en los diferentes estados del país y sus delegaciones de acuerdo al domicilio de cada registro patronal, para posteriormente presentarse el dictamen en el domicilio fiscal, en la delegación más cercana o su delegación más cercana al domicilio fiscal del patrón. Entonces, era, la verdad, un vía crucis para nosotros. Y pues aparte, pues no ayudábamos ni a la ecología ni a nadie con tanto papel que se imprimía y cédulas de diferencias. Los SUAS de diferencias se tenían que imprimir todas las hojas. Era mucho más laborioso, ¿no? Ahorita es mucho más fácil por una parte.
Por otra parte, pues es un poquito más complicado este modelo de dictamen porque son otras cédulas diferentes y ahorita las vamos a ver. Pero sí, definitivamente es una gran ventaja y un gran avance que se tenga este sistema. Obviamente, por ser los primeros años, todavía tiene sus fallas. Al principio falló muchísimo. Los primeros años fue horrible, como cuando empezaron también con la obligación de los dictámenes fiscales y que de ser en papel los cambiaron también a electrónicos. Igual pasó con el SAT. Igualito pasó con el IMSS el primer año. Se caía el sistema cada rato. No funcionaban las firmas, etcétera. Ya ahorita que es el cuarto año, sí hemos visto mucha mejora en cuanto a lo robusto del sistema, que ahí sí yo no soy experta en esos temas de sistemas, pero sí definitivamente es mucho más rápido, menos intermitencia en el sistema. Todavía tenemos el problema de que se satura mucho los últimos días y pues los primeros días nadie lo presenta, ¿no? Y tal es el ejemplo que tenemos ahorita. Con todas estas nuevas obligaciones del REPSE, pues sí hemos platicado con personas del Seguro Social y sí nos dicen que definitivamente ahorita van muy atrasados comparado con años anteriores, porque ya estamos a 6 de septiembre y es fecha que todavía pues son muy poquitos los que ya se presentaron, ¿no? Incluso ya hubo cambios en los modelos de atestiguamientos y de las cédulas durante el tiempo que ya debíamos haber estado presentándolos. Entonces, no sabemos qué va a pasar ahí con los dictámenes que se presentaron en ese inter cuando los atestiguamientos nos pedían un poquito más de información. Y ahorita vamos a platicar de eso. Pero bueno, aquí el tema es de que sí es mucho más rápido que en papel, pero ahora con eso el REPSE sí nos piden mucho más información que hay que cumplir. Entonces, los cambios de este año del dictamen en 2021 que estamos por presentar en 2022 y que a lo mejor algunas de sus empresas ya presentaron, pero que otras están por cumplir o que tienen que cumplir en los años que siguen, son los cambios en las plantillas de remuneraciones, porque había antes una sola cédula resumen de remuneraciones y ahora agregaron 2 cédulas relacionadas con la misma. Pensamos que es con la finalidad de que los auditores internamente en el Seguro Social puedan hacer un poco más de pruebas sistemáticas para corroborar las cifras globales e individuales en cuanto a lo que sí integra y lo que no integra el salario como variable. Y también el tema que se agregó fue otra cédula de pagos por separación, con el objetivo de que el Seguro Social la reste de sus bases globales. Y lo más importante, hubo cambios en relación a las obligaciones al subcontratar servicios especializados. REPSE. Aquí los cambios se aplican tanto para las empresas prestadoras de servicios especializados, las cuales se dictaminan, como también para las empresas beneficiarias de ese servicio al contratar ese tipo de empresas y que tienen la obligación o voluntariamente se dictaminan, también tienen que llenar la información. Entonces, ahorita para efectos de esta plática, nos vamos a enfocar en las empresas clientes de esas empresas proveedoras de servicios REPSE o a empresas beneficiarias de esos servicios. No nos vamos a enfocar ahorita sí lo vamos a ver por encimita, pero no es el objetivo completar lo que tienen que llenar las empresas prestadoras de servicios, sino únicamente las empresas clientes que los contratan. Entonces, y todo lo que tienen que prepararse para llenar, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, vamos entrando en lo que es ya ahora sí en contexto en lo que es el REPSE. Como sabemos, en abril del 2021 se publicaron las reformas de seguridad social relativas al outsourcing, eliminando lo que era el suministro de personal para las actividades en general de cualquier empresa. Eso ya es ilegal ahorita. Eso ya se eliminó, todas las posibilidades de poder subcontratar servicios relacionados con la actividad principal de la empresa y del objeto social. El artículo 15A únicamente quedó con lo que ya únicamente es permitido, que es el subcontratar empresas que nos prestan servicios especializados. ¿Qué quiere decir con eso? Que son distintos a lo que es mi actividad principal. Si mi actividad principal es la de producir vidrio, por decir un ejemplo, puedo tener
subcontratar empresas o subcontratar empleados para otros diferentes actividades dentro de mi empresa que no sean las de producción de vidrio, que sean cualquier otra de limpieza, de vigilancia, de calidad, de todo lo demás que no esté relacionado con mi actividad principal y con mi objeto social. Cualquier otra actividad se puede subcontratar. ¿Y qué entendemos por subcontratar? Poner a disposición. Entonces, el artículo 15A, ¿qué es lo que nos dice? Que la persona física o moral que contrate la prestación de servicios o la ejecución de obras con otra persona física o moral que incumple esas obligaciones en materia de seguridad social será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para ejecutar dichas contrataciones. ¿Qué quiere decir eso? En este ejemplo que estamos platicando de la empresa que produce vidrio, si yo subcontrato otro tipo de servicios que no son relacionados con mi actividad principal, como pueden ser los de limpieza o los de vigilancia, por ejemplo, esas personas que están trabajando en mi empresa con actividades de vigilancia y de limpieza, tienen que sus empresas, las empresas que yo estoy contratando, pagar cuotas de seguro social. Y si no las pagan, yo como responsable de solidario, mi empresa es la que tiene que pagar por esos trabajadores que están prestándome servicios indirectamente, ¿no? Indirectamente porque pues directamente son empleados de la empresa que yo estoy contratando, pero pues indirectamente están en mi empresa, están bajo mi disposición, están visitando mi empresa, están físicamente viniendo a mi empresa regularmente, están expuestos a los riesgos que conlleve mi empresa, etcétera. Entonces, todas esas personas que están por medio de este esquema, yo tengo la responsabilidad solidaria sobre ellos para cualquier tema de incumplimiento por parte de su empresa de servicios. Y ese es el tema más importante de lo que vamos a estar platicando ahorita. Esa responsabilidad solidaria es el tema central, que es en lo que tenemos que hacer mucha conciencia, que cada vez que subcontratemos a cualquier empleado de otra empresa que venga a ayudarnos con algo, siempre vamos a tener esa responsabilidad solidaria. Y antes de platicar un poquito más sobre esa responsabilidad, déjeme nada más poner en claro lo que ya todos debemos de saber, que cuando no estén a disposición o no sea una subcontratación, sino un servicio independiente que no se preste en la empresa bajo mis órdenes, ahí no aplica esta responsabilidad solidaria ni esas obligaciones de REPS. Como por ejemplo, abogados que de repente vienen a alguna junta a mi empresa, pero que realmente ellos trabajan en su despacho y no son un servicio especializado que tenga que estar bajo mi supervisión. O, por ejemplo, los auditores de calidad o los auditores de auditorías financieras o de dictamen fiscal o de algún cumplimiento que yo tenga contratados que son realmente externos y que vienen nada más a recabar información para su auditoría o sus informes, pero realmente no están, son independientes totalmente. En esos no aplica nada de eso del REPSE, obviamente. Únicamente aplica para cuando son servicios de logística, de vigilancia, de limpieza, en los que realmente esos empleados sí estén puestos a disposición de mi empresa, ni modo que al de vigilancia yo no le dé órdenes o no esté a mi disposición el de limpieza cuando a lo mejor él tiene sus actividades ya por su empresa de limpieza, pero si se me derrama a mí algún líquido, claro que lo voy a poner yo como cliente a limpiar lo que yo le diga, ¿no? O sea, están bajo mis órdenes, bajo mi supervisión. Todos esos empleados de servicios especializados son, en pocas palabras, mis empleados para ojos del Seguro Social y para ojos de la Secretaría de Trabajo también pueden ser mis empleados si su patrón incumple con alguna de las obligaciones. Todos los que se puedan confundir con mis empleados y que haya un contrato de prestación de servicios especializados son los que van a caber en esta figura de responsabilidad solidaria que es en la que estamos hablando. Cuando para nada son puestos a disposición de mi empresa, ni supervisados por mi empresa, ni dirigidos por mi empresa, porque son servicios completamente independientes, ahí sí, como los ejemplos que les ponía de los auditores, de los abogados, etcétera, ahí sí ya es un servicio independiente que no cae en ese supuesto.
Cuando tengan alguna duda, tienen que revisar caso por caso en qué situación se encuentran. Cuando empezamos con el REPSE hubo muchas dudas sobre esto, que cuáles empresas eran las que tenían la obligación de tenerlo, cuáles no, cuáles normalmente no son, pero en algunos casos sí, etcétera. Todo esto lo tienen que revisar caso por caso con sus abogados y con cada uno de sus proveedores. Esto aplica para los que sí son, que ya sus abogados les confirmaron, que sí son, sí caen en el supuesto de puestos a disposición y de que les prestan un servicio especializado o una obra especializada. Todos estos casos son los que se tiene esa responsabilidad solidaria y se tiene que cumplir con esta información. A diferencia de la información que se presentaba hasta el año pasado, de 2020 y parte de 2021, cuando estaba vigente la ley anterior, ahí para efectos de seguro social lo presentaban las dos partes y era un informe trimestral, que era el CIPRES. Lo llenaba la empresa prestadora de servicio y también lo llenaba el beneficiario de los servicios y pues ahí los dos lo tenían, ¿no? Ahora con esos cambios únicamente es la empresa proveedora de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas la única que tiene la obligación de llenar esos informes ante el Seguro Social. Esas empresas deberán proporcionar cuatrimestralmente la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate conforme a lo siguiente. Las partes del contrato. Aquí uno de los puntos finos es el domicilio de ese contrato, porque no necesariamente tiene que ser el que tiene la empresa registrado, sino el convencional, es decir, en donde lo puedan encontrar en caso de que no encontraran a esa empresa en el domicilio fiscal. Y todos los demás datos de las partes del contrato, como son el RFC, el correo electrónico del contacto, el teléfono del contacto, etcétera, etcétera. Creo que ya empezamos a tener preguntas aquí. Ah, no, son los anuncios. Ok. Entonces, esos son los tres elementos de los informes cuatrimestrales que tiene que llenar la empresa proveedora de servicios especializados. La empresa beneficiaria o cliente ya no tiene que llenar nada. Eso era la obligación hasta la ley vigente anteriormente y es una de las facilidades. Ahora únicamente el que tiene la obligación es la empresa REPSE y la otra empresa no tendría que hacer nada para efectos de este cumplimiento de los informes que ahora son cuatrimestrales al IMSS. Sin embargo, ya sabemos que para cumplir con la ley del ISR y del IVA, sí se tienen que cumplir con otras obligaciones, ¿no? Como beneficiario. Ahorita estamos enfocados nada más a esto de seguro social por ahorita. Entonces, y en lo que es el cumplimiento del dictamen. Entonces, las personas físicas o morales que presten esos servicios especializados tienen por fuerza que llenar esos informes ICSOE, en el ICSOE, que es el sistema de informes cuatrimestrales, y entregar a su cliente un comprobante de que lo llenaron. La ley no dice que deben de entregar a su cliente un comprobante de lo que lo llenaron, pero para efectos del dictamen ya vamos a ver que sí se requiere. A ver, aquí sí me atoro un poquito. Ah, ya, ahí está. Ese es el sistema. El sistema se llama ICSOE, que se llama Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados, en la cual yo como proveedor de servicios especializados tengo que ingresar con mi e-firma o con un usuario y contraseña, está cualquiera de las dos opciones, y llenar detalladamente toda la información que me va a pedir el ICSOE. Me va a pedir todo el detalle del nombre, número de seguro social, RFC, salario, etcétera, 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 de todos los empleados con los cuales yo presto servicios especializados y que estuvieron asignados en una empresa durante el año que estoy dictaminando. Ese es el sistema que para Seguro Social se llama ICSOE, para Infonavit se llama SISU, y para efectos de las empresas que tienen que cumplir también, que son todas con los requisitos de la ley del ISR y de la ley del IVA, también les va a servir una parte porque es prácticamente la información que viene en los FDI de los empleados. Es lo que viene, los datos de esos empleados y los salarios. Elisa, por ahí viene una pregunta ya. Dice, si una empresa tuvo su situación laboral el 2021 a partir de septiembre, ¿tiene la obligación de presentar el dictamen de ambas empresas?
Sí, fíjate que qué buena pregunta, porque sí tuvimos muchos casos de esos, en los cuales si una empresa, se fueron toda la plantilla de empleados tal cual a la otra empresa, la empresa que se quedó con los empleados es la que está obligada por todo el año por esos empleados. Sin embargo, aquí hay varias situaciones. Hay casos en los cuales la sustitución patronal no fue tal cual completita a una empresa, sino que se fueron a varias empresas. Entonces ahí las empresas obligadas a reportar las obligaciones de esos empleados son las que se quedaron con esos empleados. Es decir, las empresas, el patrón sustituto es el que adquiere las obligaciones del patrón sustituido, y no nada más para efectos del dictamen, sino para todos los adeudos que pueda haber relacionados con esos empleados. Lo que estamos viendo en la práctica es que el Seguro Social se está enfocando mucho en revisar las empresas que pasaron completamente su plantilla para revisar que sí estén el patrón sustituto adquiriendo todas las obligaciones en el dictamen de incluir a todos los empleados durante todo el año. Porque en teoría la empresa del patrón sustituido ya no tiene la obligación porque ya no tiene empleados y ya no tendría por esa pequeñita parte del año que presentar dictamen, sino nada más la empresa que se quedó con esos empleados. No sé si se contestó, espero que sí. Entonces, aquí las acciones que se tienen que tomar derivado de esas obligaciones de los informes cuatrimestrales es que únicamente las empresas REP se los tienen que llenar y los beneficiarios no, pero para el dictamen sí tenemos que pedírselas para llenar las cédulas que vamos a revisar a continuación. ¿Ok? Bueno, ahora sí que también entrando un poquito en los detalles de lo que es el REPSE, que todavía sigue ahorita abierto el portal para las empresas que se siguen registrando todavía, aunque muchas ya se registraron desde que empezó a funcionar el sistema, que fue después de la reforma, como un mes y medio después. Se pueden seguir registrando todavía. Y en septiembre del 2021, hace un año exactamente, se dio a conocer la guía para cumplir con las obligaciones en materia de registro de lo que es ese REPSE, ¿no? Registro de proveedores de servicio especializado. Y una de las guías o preguntas frecuentes para poder ver quién tenía la obligación decía que el proporcionar o poner a disposición trabajadores en beneficio de un tercero se configura cuando se llevan a cabo los servicios especializados en un espacio o centro de trabajo distinto. Quiere decir que los ejemplos en los que yo les ponía, por ejemplo, el despacho de abogados o el despacho de contadores o de auditores, si ellos prestan sus servicios en su centro de trabajo, entonces no se da en los criterios que tiene la Secretaría de Trabajo para definir si tienen la obligación al REPSE. Los que sí tienen la obligación son los que vienen a prestar un servicio a mi empresa, por ejemplo, y están todo el tiempo en mi empresa o la mayoría del tiempo en mi empresa. Ahí sí, para efectos del criterio de la Secretaría de Trabajo, es poner a disposición porque están bajo las órdenes de la empresa en la cual están prestando esos servicios. Otro de los puntos de esas preguntas frecuentes o de esa guía es cuando desarrollan labores en las instalaciones de otra empresa de manera permanente, indefinida o periódica. Si se cumple con eso, sí se tiene la obligación porque ya se considera de acuerdo a los criterios de la Secretaría de Trabajo que sí hay una puesta a disposición. Si no son permanentes porque es un servicio muy esporádico, eso no aplicaría. Si está muy definido que van a estar a lo mejor 3 días o 3 semanas nada más, ahí también está definido, pero si es indefinido porque están cada que tienen que venir a algo, pues entonces sí se tiene la obligación. O periódica, que estén constantemente viniendo cada mes, cada año, cada semana, cada quincena, también se tiene la obligación. Si fuera esporádico, no periódicamente, ahí no se tiene la obligación. De hecho, Elisa, perdón, creo que en ese tema hay muchas dudas, ¿no? De repente una empresa, quiénes entran y quién no, y algunas empresas te están forzando a que tengas el REPSE. Exactamente. Sin necesidad de hacerlo, ¿verdad? Esa es muy buena pregunta. De hecho, por ejemplo, nosotros como despacho de servicios, muchas veces nos lo han pedido algunas empresas y nos han exigido que lo tengamos y nosotros no tenemos la obligación.
De hecho, en casos muy extremos, hay empresas como nosotros que a lo mejor han tenido que declinar servicios porque realmente no tenemos la obligación. Hay mucha confusión todavía en esa saber cuáles obligaciones sí tienen la empresa, la obligación y cuáles no. Incluso, Alberto, algunas empresas dijeron, ¿sabes qué? Ante la duda tú pídeselas a todos sus proveedores pídeles el DEPSE aunque no tengan la obligación y así te cubres, ¿no? Ajá. Sin embargo, te estás llenando, por lo que vamos a ver ahorita, de información de más que no es tu responsabilidad corretear tanta información, ni es tu obligación cumplir con tanto. O sea, ahí lo correcto es en caso de duda, lo revisen realmente con sus abogados, lo revisen con los expertos para definir caso por caso en cuál caso sí tienen la obligación y en cuáles no, para que no tengan que hacer tanto trabajo además, porque es mucha carga administrativa el imponer una obligación cuando no la tiene. Y de hecho creo que la contraparte de esto es de que la empresa que solicita REPSE, pues ya se hace responsable solidario de todos esos proveedores que tienen Exactamente, y que ese ni es el siquiera punto. tienen que presentar la información, ¿no? Que ni Ese siquiera es el punto que yo les dije a mis clientes cuando nos empezaron a pedir, cuando recién empezó esto, nuestro REPSE como despacho de servicio, le decíamos, estás adquiriendo una obligación que no tienes con mis empleados. O sea, tú no tienes ninguna obligación porque son completamente independientes, porque son 100% mis empleados y no están puestos a disposición. Pero si tú quieres que yo me meta en esa obligación, que no lo voy a hacer, estarías adquiriendo mucho más responsabilidad que la que tienes. Entonces, definitivamente, ese tema que dices de la responsabilidad solidaria es el más importante porque debemos de evitarla cuando no la tenemos y estamos teniendo responsabilidad de más que no es necesario. Claro. Sin embargo, cuando sí se tiene la obligación, porque sí están a lo mejor prestando servicios periódicamente, porque son servicios pues como los que platicamos ahorita de que son los ejemplos clásicos, ¿no? Limpieza y vigilancia, esos no hay pierde, o sea, siempre van a ser bajo la disposición, siempre van a ser permanentes, siempre van a ser indefinidos, siempre van a ser periódicos, o sea, ahí no hay vuelta de hoja. Sin embargo, sí puede haber algunos que estén en la línea gris, ¿no? Entre los que platicamos que ya sabemos que no y los que sí sabemos que sí, puede haber varios que exista duda. En esos casos sí tienen que consultar caso por caso, tanto con el proveedor, con sus abogados de ambas partes, para definir y sobre todo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, para definir las obligaciones de cada uno en caso de incumplimiento o qué va a pasar en caso de que tengan algún problema. Hay otra pregunta por aquí que dice, si un servicio como tal tiene el carácter de anual, ejemplo, servicio anual a calderas, ¿sería o no? Híjole, qué buena pregunta. Si nos vamos a lo que es periódico, sí, porque aunque sea una vez al año, sí es periódicamente, cada año, cada año, cada año. Sin embargo, sí tenemos ahora sí que aplicar el criterio de que si realmente los que vienen a hacer esa reparación de calderas están puestos a disposición de su empresa, que es la de servicios especializados o la del proveedor independiente, o si realmente sí está puesto bajo la disposición de su cliente. Porque aunque sea cada año, pues es periódica y están diciendo que cada año. No es esporádico, no es de que una vez cuando yo le hablo que es cada 2, 3 años. ¿Sí me explico? Sí, claro. De todas maneras, sí habría que revisar caso por caso, porque puede haber un servicio anual que no sea porque realmente no hay puesta a disposición y la frase clave es poner a disposición y la clave también es definir si pudieran confundirse con tus propios empleados, porque reciben tus órdenes, porque son supervisados por tus empleados, porque tienen que cumplir con ciertos lineamientos. Y no me refiero a los lineamientos que tenemos que cumplir como visitas, porque a lo mejor cualquier visita tiene que cumplir, y más ahorita que fue el COVID, ¿no? Y la pandemia que teníamos que cumplir con ciertos protocolos. Esos, no estoy hablando de esos protocolos, estoy hablando que realmente sí reciban órdenes, sí sean supervisados, sí sean, ahora sí que puestos a disposición de otra empresa. Hay otra pregunta también, dice, si la empresa en la que trabajo se dedica a hacer modificaciones en máquinas y realiza el trabajo en nuestra empresa y solo va cuando se entrega y se deja instalada, ¿tengo que tener REPSE por eso? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que en este caso no, pero igual que lo revisen, porque yo creo que si son modificaciones de ese equipo, a lo mejor son supervisados nada más por su empresa, no creo que por la empresa cliente que esté puestos a disposición.
A lo especializado que lo platican en la pregunta, yo creo que no. Pero ahora sí que son muy pocos elementos ahorita para poder evaluar, ¿no? Se tiene que evaluar muchos de elementos, se tiene que evaluar los recursos, si son propios de la empresa o si los recursos se los está proporcionando el cliente. Se tiene que revisar si realmente en los contratos hay una periodicidad, hay una definición, hay una permanencia. Se tiene que revisar realmente qué tanta subordinación o supervisión y dirección de la empresa cliente hay sobre esos empleados. Tendríamos que revisar muchos elementos para poder definirlo, pero aquí el punto es que no adquieran información, no adquieran responsabilidades de más en caso de que no sean, con el miedo de que mejor por las dudas más vale se lo pido a todos. O sea, esa es la recomendación, sí revisar caso por caso, porque sí conlleva tener mucha responsabilidad en caso de que no teniendo la obligación, ahora sí que la tratemos de cumplir, ¿no? Por cumplir de más, digamos. Exacto. Dice, ¿se registra el ICSOI y SISUB solo en obras registradas ante el Seguro Social? Sí, correcto. Así es. Y también el llenado del ICSOI y del SISUB es solamente para empresas que sí fueron autorizadas como REPSE. O sea, si son otros servicios que no, pues obviamente no se tiene la obligación. Aquí hay una pregunta que se sale un poquito del tema, pero de todas maneras la voy a poner. Dice, en materia de responsabilidad solidaria, ¿también aplicaría a la PTU? Digo. Sí. Eso. Bueno, aplicaría, ahorita estamos hablando de seguro social, de las cosas del seguro social, que es el artículo que es de ahí, pero todas las obligaciones laborales, por supuesto que sí. Las obligaciones laborales, si no las cumpliera, si esa PTU no la pagó la empresa y ese trabajador estuvo en tu empresa, obviamente tendría derecho, que fue uno de los temas que estaba vigente en el anterior esquema de outsourcing cuando era permitido. La PTU que se tenía que repartir era la de la empresa de beneficiaria de los servicios, no la de la empresa prestadora de servicios. Claro. Entonces, pero sí, eso sería en caso de incumplimiento por parte de la otra empresa de una demanda laboral. En automático no. En automático no tendrían esa obligación de la PTU, únicamente que se demostrara que fue empleado para todos efectos y existe una responsabilidad solidaria laboral de la empresa cliente. Pero incluye todo, PTU, cuotas de seguro social y todas las prestaciones y todos los salarios e ingresos del empleado que tuviera la obligación. Ok, entonces miren, es una partecita porque es muy largo, traté de poner la parte más importante de lo que es la cédula que se tiene que llenar para efectos del CIDE-IMSS. Aquí es un vaciado de el nombre de la empresa REPSE, que es la que me está prestando el servicio, el RFC, ese es el resumen, porque son 2 cédulas. Ese es el resumen y con la información que nos proporciona llenamos la segunda. Esa es la primera. El objeto del contrato, aquí muy resumido, la vigencia de ese contrato. Nos tocó muchas veces este año que no tenían definido esa vigencia y le pusieron para efectos de cumplir con eso del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. El número de trabajadores que es con los que se está llenando esta cédula. Nos pregunta esa cédula si el personal asignado realizó los trabajos con elementos propios del prestador de servicios o si el prestador de servicios le otorgó esos elementos. Esta pregunta la hace el Seguro Social con la finalidad de ver qué tan independiente es el servicio o qué tanto sí son puestos a disposición y usando los elementos no propios de la empresa prestadora, sino de la empresa cliente para tener todavía más responsabilidad sobre ellos. Esta es la cédula resumen. Ahorita vamos a ver la de continuación, pero esto es lo que se tiene que llenar cuando sí se tiene una empresa REPSE. Nada más una aclaración. Acuérdense que el 2021 es un año, digamos, híbrido, porque del 1 de enero al 23 de abril se tenía el esquema anterior en la que sí podía haber un outsourcing y ya que fue todo este periodo de transición hasta el 1 de septiembre en adelante, en el que ya existía lo que es el REPSE como lo conocemos, aquí sí ya se llena con la información de lo que es el REPSE. Por ser el año que es un poquito combinado, vamos a ver las dos cosas en estas cédulas, pero ya en 2022 y 2023, todo lo que se llena aquí va a ser de puras empresas de servicios especializados.
Nada más esta partecita de la primera parte del año sí se va a tener que llenar todavía este año, con esa información que se tenía de los contratados en el esquema anterior. Déjenme ver porque aquí ya se me atoró otra vez el... Ahí está. Este sí es el de detalle. Como les decía, la primera columna que nos dice folio ciprés hace referencia a lo que era antes el ciprés por los informes trimestrales que se hacían antes de la reforma. Y pues ese no aplicaría obviamente en los que son REPSE, el registro patronal del prestador de servicios, y ahí sí es el detalle de empleado por empleado, su nombre, su primer apellido, segundo apellido, nombre, número de seguro social, RFC, CUR, puesto desempeñado, salario, etcétera, etcétera, y todo el detalle que es por lo que estamos aquí reunidos, ¿no? A partir de este año del dictamen del 2021, que es el que estamos haciendo ahorita, se tiene que llenar todo este detalle. Por una parte es un poquito más fácil que antes. ¿Por qué? Porque antes cuando llenábamos lo que les platicaba que era hasta el 23 de abril, normalmente eran muchos empleados los que se tenían subcontratados. Ahorita se supone que con las empresas prestadoras de servicios, los cuales son guardias de seguridad, son personal de limpieza, son las calderas, que si los de montacargas, etcétera, etcétera, normalmente son poquitos empleados y se llena nada más esa información. Pero antes, cuando era el outsourcing normal, imagínense, había a veces 2,000, 3,000 empleados subcontratados, y todavía ahorita hay muchas empresas que tienen muchos prestadores de servicios que sí caen aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tiene aquí el día de hoy. Vamos a ver cómo cumplimos con esta nueva obligación, porque si bien yo como prestador de servicios, yo como beneficiario del prestador de servicios no tenía la obligación del informe cuatrimestral, sí tengo la información de llenar este dictamen. Entonces, aquí sí me pone el IMSS en una encrucijada, porque pues yo, ¿cómo sé si realmente son los empleados que estuvieron en mi empresa? ¿Cómo puedo cumplir con todo esto? Lo que estamos haciendo ahorita con los dictámenes del 2021 es pedirle esta información a la empresa, y esa empresa a su vez se la pide al prestador de servicios con todo este detalle, y con esa información nosotros estamos pudiendo llenar esa información para el dictamen. Estamos teniendo de todo, tenemos empresas que lo cumplen perfectamente bien, que el prestador de servicios está cumplido, que no nada más le proporciona la información, sino que nos pide la cédula para ellos llenarlo. Tenemos obviamente los casos extremos en los cuales no tienen la información, no tienen control, no se las quieren entregar. Tenemos casos súper extremos en los cuales ya el proveedor ni siquiera trabaja con la empresa, no quiere que sepan cuánto ganaban los empleados que tenían en ese contrato, no les quieren entregar la información, y pues estamos teniendo ahorita un problema, ¿no? En un principio estábamos realmente los dictaminadores y las empresas muy preocupados por este tema, porque sentíamos que se salía del alcance tanto del dictaminador como de la propia empresa al no tener esa obligación que ya vimos que en el 15A únicamente es del prestador de servicios. Sin embargo, ahorita ya tuvimos un pequeñito respiro, que no me quiero confiar mucho con eso, le decía hace rato a Alberto, porque tuvimos la semana pasada una reunión con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con el IMSS, en el cual dijimos, ¿qué va a pasar en caso de que no podamos llenar esta cédula? Estábamos muy preocupados realmente de que hubiera una sanción para el dictaminador o para la empresa que tiene la obligación del dictamen. Lo que nos dijo el Seguro Social verbalmente, no por escrito, es de que por este año no iban a aplicar sanciones, que esta cédula únicamente la estaban requisitando para que tanto el prestador de servicios como la empresa estuvieran muy conscientes de que existe una responsabilidad solidaria, de que existe la obligación de solicitar todo esto, pero que por ser el primer año y por ser un año híbrido no se iban a poner tan estrictos. Sin embargo, para el 2022 y los años que siguen, es obvio que sí van a tener que superponerse estrictos, porque ya no va a ser el pretexto de que es nuevo, y pues ya no va a haber ningún pretexto, ¿no? Eso es lo que dicen ahorita. No sabemos qué va a pasar, porque apenas ahorita están revisando los dictámenes del 2018 y 2019 con todos los requerimientos que ha habido y por haber, ¿no? Ya sabemos que es muy eficiente el Seguro Social para cualquier tema de fiscalización y de recaudación. Pero
pero no sabemos qué va a pasar cuando ya revisen 2021 y realmente qué consecuencias va a tener esto. Nosotros, yo lo que sí recomiendo es que sí se llene y en la medida de lo posible se cumpla con todo esto. Obviamente ya hay casos que salen de nuestro control y que no tenemos el alcance ni estamos obligados a lo imposible, ni los dictaminadores ni la empresa. Sin embargo, sí tenemos la responsabilidad moral de decirle a nuestra empresa dictaminada que tienen que llenar esta información a detalle, a como lo está pidiendo toda esta plantilla, y sobre todo hacer conciencia que sí tienen la responsabilidad solidaria sobre todos y cada uno de esos empleados. Oye, Elisa, Que es el punto, ¿no? dos preguntitas por ahí que se salieron. Una dice, si estoy dado de alta en el REPSE, mis empleados son menos de 30, la presentación del dictamen continúa siendo voluntaria. Sí, sí, para ti sí. Uh-huh. Para ti sí, sin embargo, si tu cliente tiene más de 300 empleados y alguno de esos 30 empleados están asignados a otra empresa, obviamente él sí lo tiene que presentar y probablemente te pueda pedir a ti la información de esos poquitos que están asignados en su empresa. Ok. Hay otra dice, además de definir que los empleados están a disposición, también se debe considerar que trabajen en las instalaciones del cliente. Mis Correcto. empleados, aunque trabajan en las instalaciones de mis clientes, instalaciones eléctricas, pero es supervisado por mí, aún así entiendo que sí debo de cumplir con el REPSE. Híjole, es que ahí lo que no te ayuda es que estén en las instalaciones del cliente. O sea, el problema es que al prestar el servicio en la otra empresa, ahí sí hay muchos elementos para decir que están puestos a disposición, aunque en supervisión y en tema de subordinación como tal no lo sea. ¿Por qué? Porque están ahí, ahora sí que muy susceptibles de que les den órdenes, muy puestos a disposición por el simple hecho de estar en otra empresa asignados, que es muy diferente que cuando son servicios independientes como los que poníamos de ejemplo hace rato de los abogados, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la naturaleza del servicio de instalaciones eléctricas o electrónicas, yo creo que sí es muy difícil de poder decir que, pues, ahora sí que por la naturaleza del servicio es muy difícil de decir que no están puestos a disposición. Sin embargo, yo creo que sí se tiene que analizar caso por caso, como lo dijimos, con sus abogados, revisando exactamente cómo se lleva a cabo el servicio, cuáles son, ahora sí que todos los elementos de subordinación, a ver si se aplican o no. Porque pues también el hecho de confundirnos pues llevaría más responsabilidad que la que deben de tener, ¿no? Que es lo que platicamos. Dice, si una empresa de servicio especializado, pero si la empresa realiza un servicio especializado, pero no es una obra registrada ante el IMSS, ¿es necesario llenar el IXOE y el SISU? No, solamente es para empresas registradas ante el Seguro Social, que obviamente se tienen que, o sea, la obligación, la pregunta sería por qué no tenían la obligación de registrar ante el Seguro Social, ¿no? Acuérdense que todas las empresas que tienen empleados tendrían la obligación de registrarse. Ahí no entendí por qué no se registraría, pero no, si no tienen la obligación porque sus empleados están en otras empresas por la razón que sea. Antes de la reforma esta sí existían muchas empresas sin empleados, que todos eran subcontratados porque la ley lo permitía. Ahorita con estas nuevas disposiciones, si puedes tener empleados subcontratados, pero tienes mínimo que tener tu plantilla de tu objeto social y tu actividad principal, pues ahora sí que no existirían las empresas sin empleados. Oye, es curioso, ¿no? Ahorita muchas de las dudas vienen de REPSE. Sí, ya sabíamos, es todavía el tema. De Seguro Social, no del dictamen. Digo, sabemos que es algo muy importante y pues claro. Wow, ¿verdad? Pero qué curioso, ¿no? Digo, como que ya el dictamen, la complejidad del dictamen se quedó a un lado y Así es. el cumplimiento del REPSE. Es correcto. Digo, hay otras ahorita, si quieres, avanzamos un poquito y continuamos con Ok, perfecto. Bueno, esa es parte de los atestiguamientos que nos lo cambiaron hace un par de semanas. Todavía, yo platicaba con Alberto hace unos días que todavía los atestiguamientos que estaban cuando empezamos a llenar los dictámenes con REPSE, nos pedían más información relativa a REPSE. Ahorita ya nos quitaron unas 2 preguntas que eran muy comprometedoras, pero esta sí, fíjense esa, la 13. El patrón beneficiario obtuvo la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales que haya emitido el Instituto Mexicano de Seguro Social a nombre del prestador de servicios de personal durante la vigencia de contrato. Aquí tenemos que decir que sí, que no
y cualquier observación o no aplica. Entonces yo a fuerza tengo que pedirle su opinión de cumplimiento ante el Seguro Social, y también que si cuenta con un REPSE por cada servicio de obra especializada recibido en el ejercicio. Acuérdense que si me presta el mismo proveedor 2 servicios, tiene que tener 2 REPSE, uno por cada tipo de actividad. Entonces aquí la pregunta es si cuenta con ese REPSE cada una de esos proveedores que estoy contratando. También me pregunta que si el registro estuvo vigente ante la Secretaría de Trabajo en el ejercicio dictaminado, porque puede ser que a lo mejor en septiembre o octubre sí, pero ya en diciembre no estaba vigente, yo tuve que eliminarme. Ya ven que tenemos la facilidad ahorita los beneficiarios de servicios de estar revisando en el padrón de la Secretaría de Trabajo si sigue vigente o si se lo quitaron por alguna razón. Ya tenemos esta obligación también de estar viendo. Obviamente hay muchas herramientas que ahorita vamos a platicar para poder ver si sigue vigente o no, pero pues ahora sí que nos está preguntando todo esto. Esta otra pregunta. Ahorita que mencionaste las actividades, hay una pregunta relacionada con la actividad. Dice que les llegó la autorización con una aviso de autorización para todas las actividades, pero en el portal aparece con una autorización distinta. Entonces, ¿cuál se toma en cuenta, no? Digo, yo creo que ahí... Claro, sí, mira, es que muy al principio, cuando empezamos con lo del REPSE, sí te daban, sí te ponían, te daban una autorización por cada empresa, pero ya después nos dijeron que sí se podía hacer por cada actividad que se tuviera. Entonces, lo ideal en ese caso es que soliciten otra por cada actividad para que sea específicamente la que les dicen. Si no, van a tener problemas los dos, tanto el cliente como el proveedor, porque no es la actividad que está descrita en el permiso. Entonces, sí, la recomendación es solicitar cuantas actividades se tengan. Hay aquí ya muy particular, dice, soy una constructora que ganó un concurso importante, una obra en un parque, pero el contrato no menciona ni pide en ningún momento el REPSE. ¿Tengo la obligación de presentar el ICSOE y SISU? Sí, sí tiene la obligación, aunque no venga en el contrato. Todas las empresas de servicios especializados o de obras especializadas que pongan a disposición de otros, como en este caso es obvio, ahora sí que del propietario de la obra o del beneficiario de esa construcción, sí tendrían la obligación, aunque el contrato no la diga. Digo, hemos escuchado por ahí, platicando con varios abogados también, el tema del REPSE que trae muchos errores todavía y que no se definen algunas situaciones claramente. Así y hay una pregunta que me llamó la atención, dice, en nuestra empresa tenemos una estructura de insourcing. La empresa con la nómina administrativa solicitó el REPSE y da servicio a sus partes relacionadas. Llegó una revisión de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y canceló el REPSE, y la justificación es de que estaban en el mismo centro de trabajo. Ok, ahí o sea, están prohibiendo, están como si fuera un outsourcing del prohibido, pues los consideraron así por estar en ese domicilio. Exacto. Pues sí puede ser. Lo que pasa es que ya está tan penalizado el suministro de personal en general, que el hecho de que no se un servicio administrativo o aledaño o especializado ajeno a la actividad principal, sí puede estar muy estricto la Secretaría de Trabajo y muy penalizado. Entonces sí tienen que tener mucho cuidado, y lo ideal es de que cada empresa tenga su domicilio separado. Si son del mismo grupo, que tenga cada quien su centro de trabajo aparte. Así es. Ok, no, pues adelante, Lisa, si quieres. Sí, aquí ya nada más me queda, creo que es la última de los atestiguamientos. Me pregunta a mi beneficiario si el patrón prestador de servicios registró en el ICSOE los contratos. Entonces, no nada más, y como les decía, no nada más es la obligación de que él lo llene, sino que sí tengo la obligación, si me dictamino, de pedirle que me compruebe si llenó ese ICSOE. Y también, otra vez la misma pregunta, que si está vigente ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el ejercicio determinado. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado y solicitarles a todas las empresas que estamos con REPSE, solicitarles el comprobante del ICSOE. Ese es el calendario del ICSOE, son cuatrimestrales. A partir de la reforma que empezó realmente por todas las prórrogas que hubo a partir del 1 de septiembre, prácticamente es el último cuatrimestre, aunque pudo haber empresas que estuvieran antes. Los últimos días de agosto quizá ya estaban con el permiso del REPSE y ya tenían que haberlo llenado. Pero para efectos, ahora sí que
prácticos en 2021 empezamos en septiembre y en este 2022 pues ya prácticamente todo el año y en los años que siguen ya también es todo el año. Entonces, ese es el calendario de los informes cuatrimestrales. Las tendencias, platicamos hace rato de cuál es la tendencia, qué es lo que va a pasar con las empresas que no están cumpliendo, porque todavía están algunas muy lentas y muy despistadas en el cumplimiento, otras, mis respetos, que están cumpliendo perfectamente bien. Una de las tendencias va a ser contratar directamente, definitivamente, a los empleados que se pueda. Las empresas, con tal de evitar todo esto que estamos viendo de tanta cédula y tantos datos y tanta obligación solidaria, si de todas maneras tengo la obligación, han de decir, ¿sabes qué? Mejor yo contrato directamente a todos, aunque, porque soy responsable como patrón, aunque sea un servicio especializado, ya los mandaré a capacitar a diferentes centros de capacitación, pero yo mejor contrato a todos. Sí, hay mucha tendencia de esas, incluso los guardias ya los están empezando a contratar directamente, etcétera. Y la otra es escoger con cuidado empresas que realmente sean cumplidas, que cumplan con todo esto, que se puedan tener en una plataforma transparente en la cual esté ahí toda la información, que sean proveedores cumplidos en pocas palabras. Y los incumplidos, la tendencia es que van a desaparecer. Ok, hay otro par de plantillas también adicionales en el dictamen, porque estamos viendo las novedades del IMSS, del CIDE-IMSS, aparte de la plantilla de remuneraciones, que cuando empezó el dictamen es la que más nos daba dolores de cabeza. Yo platicaba con Alberto que sí, en un principio fue un tema esas plantillas. Ahorita ya con los sistemas de nóminas actuales tan amigables y tan buenos reporteadores, ya no batallamos tanto. La plantilla de remuneraciones es la que ya conocíamos y las dos nuevas son las de conceptos variables en remuneraciones, que no es más que un desglose de cuáles de esas partidas son variables y cuál es la parte que en la partida de remuneraciones tenemos como que se integra y que no integra, y la de análisis de pagos por separación. ¿Por qué? Porque es la información que necesita el IMSS para en sus pruebas globales quitar a todos los que son bajas y son pagos por separación. Esas son las nuevas plantillas. Y bueno, aquí explicamos en qué son cada una de esas cédulas. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como empresa dictaminada beneficiaria de los servicios ante los cambios del REPSE? Una, debemos modificar, ampliar el alcance del dictamen de Seguro Social. En teoría yo creo que no, más bien tenemos que asumir bien que para cumplir con todo eso tenemos que tener muchas herramientas para poder tener todo al día, ¿no? Otra, debemos de trabajar con proveedores cumplidos para no tener problemas y que sí nos entreguen la información. Y si esos proveedores cumplidos cumplen con sus obligaciones de cuotas del Seguro Social, en teoría yo como beneficiario no debería de tener ningún problema. No debo de modificar mi alcance para cubrir a esos proveedores. Sin embargo, pues sí tenemos todo ese trabajo adicional, ¿no? Al revisar la situación de mis proveedores de servicios especializados, ¿estoy asumiendo esa responsabilidad? Igual, en teoría no, porque ya es situación de ellos, que ellos deben de responder y tú en tus contratos debes de cuidar mucho que ellos cumplan con lo suyo y que tú, para poderles pagar, ellos cumplan con los requisitos que tú quieras tener como cliente. Sin embargo, pues sí hay ahí un tema, ¿no? De que está muy delgada la línea de en qué momento, por esa responsabilidad solidaria, sí se pueden convertir en tus obligaciones. Entonces, pues mucho cuidado con tener empresas cumplidas. ¿Debo de revisar mis contratos de personal de servicios especializados? Definitivamente sí. Ahí la respuesta es sí. Por favor, platiquen con sus abogados sobre esos contratos. Platicábamos el otro día también con Tito Quijano que hay empresas que no han hecho nada, no los han actualizado. Muchas empresas ni siquiera han puesto cláusulas especiales para ver qué va a pasar si no se cumple con esto. Muchas empresas se han ido más allá y han puesto incluso un tema de fianzas para ver quién va a responder en caso de que la empresa no cubra las cuotas de seguro social de sus trabajadores y los tenga que cubrir el cliente, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente sí se tienen que revisar esos contratos y actualizarlos a lo que es la realidad ahorita en nuestros días ya con el REPSE, ¿no? Ok, otras implicaciones del dictamen que aunque no es materia de REPSE, sí siguen siendo de los temas más delicados del CIDE-IMSS y que más dolores de cabeza nos dan tanto a las empresas como a las
como a los dictaminadores. A ver, no sé si hay más preguntas por aquí que sean de eso. Perdón, sí, bueno, hay una en particular que tiene que ver con el fundamento legal. Dice, he escuchado sus opiniones encontradas respecto a las obligaciones de presentar la información como contratante de los servicios como REPS. Queda claro. Pero si el contratante, si yo como contratante, ¿cómo existe un fundamento legal para que nos obligue? Tiene toda la razón esa pregunta. O sea, en teoría tú no tienes la obligación. Ya revisamos que el 15A dice que el único que tiene la obligación es el REPSE. Tú como empresa beneficiaria no tendrías ninguna obligación, ni siquiera de estar correteando ese REPSE. Para efectos de Seguro Social y de IXOE, acuérdense que para efectos de ISR sí le tienes que pedir su CFDI, sí le tienes que pedir su comprobante de pago de impuestos, etcétera, y para IVA también. Hablando de Seguro Social estrictamente, tú como cliente en teoría no tienes la obligación. Es por eso que lo que les platicaba de la junta que tuvimos con el Seguro Social la semana pasada, nos dijeron, ¿saben qué? No va a haber sanciones porque en la ley no dice que tú tengas la obligación. Indirectamente sí la tienes porque el dictamen te lo está pidiendo, pero el dictamen, en mi opinión, está yendo más allá de la ley, que es lo que dice la pregunta. O sea, te está obligando a algo que tú en ley no tienes obligación. Únicamente la tiene el prestador de servicios. Entonces, yo creo que sí están excediendo sus facultades, tal es así que ya le bajaron un poquito tanto en los atestiguamientos, que ya los cambiaron un poquito a las preguntas que les leí ahorita. Antes estaban mucho más estrictos, preguntaban mucho más. Y también estaban muy insistentes en que si no se llenaban esas cédulas correctamente iba a haber requerimientos, y ahorita como que ya nos dijeron que no va a haber ningún problema. Precisamente porque saben que yo creo que en un tema legal, pues ahí no tendría la obligación la empresa beneficiaria, únicamente la prestadora de servicios. Dice, otra pregunta, si doy servicios eléctricos y me contratan por medio de una orden de compra, ¿se considera un contrato? Pues sí, a falta de, acuérdense que el contrato es para protegerse, para proteger las dos, pero muchas veces la propuesta o la cotización o la orden de compra puede hacer las veces del contrato a falta de. Entonces sí, el hecho de que no haya un contrato no nos quitaría la obligación. Así es. Muy bien. Siguiendo con los otros puntos fines del dictamen, uno de los problemas que más nos revisa el IMSS es la actividad de la empresa para efectos del seguro de riesgos de trabajo. Aquí las empresas que se dictaminan tienen que revisar su actividad de la negociación, que según el criterio del IMSS, cuando tienen varias actividades que contribuyen a los fines de la misma, para efectos de ellos tienes que considerar la más riesgosa para clasificarse en la prima de riesgo, para pagar tu prima de riesgo. Aquí se tiene que ver la clasificación de la empresa y la siniestralidad, qué tantos accidentes o enfermedades hay relacionados con el trabajo. En este tema, en el dictamen, si hay diferencias y si la empresa se cambia de actividad derivado del dictamen, tendría que realizarse según los criterios actuales del Seguro Social desde el 1 de enero del ejercicio determinado para pagar las diferencias con la actividad nueva en caso de cambio. Y anteriormente había otros criterios que eran del dictamen en adelante, pero ahorita el seguro está muy estricto revisando las clasificaciones de las empresas en el dictamen. También hay muchas cartas de invitación de este tema, ya sea por medio del dictamen mediante una combinación entre la revisión interna del dictamen y una carta de invitación directa, y también directamente sin dictamen están recibiendo las empresas muchos oficios de invitación de seguro para incrementar su prima de riesgo con base en la actividad, diciendo que tiene una actividad más riesgosa. Aquí en lo que se basa mucho el IMSS es en los accidentes que tiene la empresa. Entonces sí es un punto súper importante a cuidar, el tema de la clasificación de la empresa, en el dictamen y en cualquier empresa. Otro tema que nos revisa mucho el IMSS en los dictámenes son los sujetos de aseguramiento. Todas las personas físicas que estén por fuera de nómina, que reciban honorarios o asimilados a salarios o cualquier otro pago por fuera, de acuerdo a lo que está en la balanza de comprobación o a los pagos que hace la empresa. El IMSS está desde hace mucho muy estricto revisando para ver si no son empleados o si no hay una simulación que digan que son honorarios asimilados a salarios y que en realidad sí sean empleados. Aquí hay que tener mucho cuidado y si son empleados definitivamente tienen que estar en nómina junto con todos los demás.
Ok, de los puntos relevantes del dictamen que más nos revisan desde siempre son los de sujetos de aseguramiento. Definitivamente, esos de los puntos que ahora sí que tienen que estar en nómina todos los empleados de la empresa. Si están por fuera, porque son honorarios, tienen que comprobar realmente que son honorarios independientes y que no hay una subordinación hacia esas personas. Y aquí, pues obviamente, indirectamente es el tema del REPSE, ¿no? Todos los servicios subcontratados tienen que estar documentados correctamente como servicios especializados, evitando simular que sean empleados y que los disfrace yo como servicios especializados. De hecho, de eso hay una penalización muy fuerte en la ley y en el Código Fiscal. Otro punto relevante, como les decía, es el de la clasificación de la empresa, el seguro de riesgo de trabajo. Cada empresa tiene que tener su actividad de acuerdo al catálogo del IMSS y hay que tener mucho cuidado con eso. Otro punto muy importante a revisar es el salario de base de cotización. Como siempre, todas las partidas que sí integran y que no integran al dictamen, las cuales van en las cédulas que les platiqué de remuneraciones. Eso se tiene, antes en el dictamen nos pedían unas pruebas de salario de base de cotización, ahorita no. Los que nos piden es un vaciado, como si fuera lo que antes era la informativa, que no es más que lo que podemos decir ahorita como todos los timbrados o todo lo que es el visor de nómina, porque realmente ya no hay una informativa de sueldos y salarios, sin embargo es el resumen de todo lo que se le pagó al empleado. Eso se tiene que conciliar con los salarios de base de cotización y eso lo tenemos que tener pues bien amarrado y conciliado, ¿no? Y pues el punto súper relevante de novedad que tenemos hoy, que es el REPS. Definitivamente es un punto muy relevante. Todavía no sabemos las consecuencias que va a tener porque apenas es el primer año que vamos a presentar los dictámenes este mes. Vamos a saberlo hasta ya que nos empiecen a revisar los dictámenes, a ver realmente cuáles consecuencias son las que vamos a tener. Pero por lo pronto sabemos que hay una responsabilidad solidaria y que si esas empresas REPSE no pagaron sus cuotas correctamente, el problema va a ser para nosotros como beneficiarios de esos servicios. Perdón, algunos comentarios. Perdón, Sí, nada más adelante. rápido. Por ahí hay gente que está levantando la mano. Por favor, si gustan mandar las preguntas a través de la sección aquí de preguntas y respuestas, porque está muy complicado prender micrófonos. Entonces, si cualquier duda, comentario, con mucho gusto, la pueden pasar aquí a la sección para que sea más rápido el contestarles. Muchas gracias. Claro que sí, sobre todo por el tiempo, ¿no? Porque ya no nos queda mucho tiempo. Ok. Algunos comentarios sobre todo lo que estamos hablando. Para efectos de los dictámenes, de cubrir correctamente y de asegurarnos de que el salario de base de cotización y que los amarres que podamos tener o conciliaciones estén preparados para efectos de una revisión interna del Seguro Social, tenemos que tener dos cosas. Primero, conciliar lo pagado contra lo timbrado. Es decir, lo pagado a los empleados con lo que timbré. Sabemos que hay muchas personas que no tienen correctos sus datos, que no tienen su constancia de situación fiscal y por alguna razón hay errores y no se pueden timbrar. Esos dejarlos aparte, dejarlos bien conciliaditos. No me quiero meter ahorita en un tema de ISR porque no es objeto, pero sí tenemos que conciliar siempre lo que se pagó al empleado contra lo que se pudo timbrar. Otra, conciliar lo timbrado contra la base de cotización para IMSS, que es una cédula que podemos conciliar globalmente o bien algunas pruebas individuales empleado por empleado para ver cuál fue su base de cotización para IMSS contra lo que se timbró. Estas pruebas las hacemos siempre nosotros durante las auditorías. Las empresas también las hacen durante sus revisiones internas. También concilian el SUA pagado contra la base del IMSS que está en el ITSE mediante la EMA y la EMA. También eso se tiene que conciliar para asegurarnos de que estén todas las trabajadores para evitar el tema de que nos falten trabajadores. Y otro punto es recomendar a las empresas cumplir en la medida de lo posible con lo que estamos platicando ahorita del REPSE para evitar requerimientos posteriores y sobre todo para deslindar las responsabilidades respecto al pago de cuotas obrero patronales relativas a esas personas trabajadores que prestan servicios especializados en nuestras empresas. Ahí tenemos que deslindar muy bien esas responsabilidades, como les decíamos también en los contratos, y en cualquier otra manera como podamos bien deslindarnos y no tener que pagar esas cuotas nosotros como clientes. Otra, los contadores públicos que nos dedicamos a dictaminar, tenemos que ser muy cuidadosos en la elaboración de dictámenes y sus atestiguamientos como los que platicamos para evitar contingencias a nuestros clientes y que vayan a tener
problemas futuros, que realmente es el objetivo del dictamen. O sea, nosotros al dictaminar una empresa lo que no queremos es que vaya a haber sorpresas después, ¿no? Entonces, cada que hacemos un dictamen, cuidamos todos los detalles para evitar esas contingencias, incluyendo este tema del BEPS. Y también tener cuidado, pues, de lo que va más allá de nuestro alcance. Definitivamente, nosotros como empresa no estamos obligados a lo imposible, como en el ejemplo que decíamos ahorita, si mi empresa no me quiere entregar su información que presentó en el informe cuatrimestral de ICSOE, o ya no trabajo con ellos y no me lo quieren entregar, ahora sí que no puedo, eso va más allá de nuestro alcance y no podemos cumplir con eso, ¿no? Es por eso que también la ley nos dice que los que tienen la obligación son las prestadoras de servicios y no los beneficiarios de esos servicios. Hay que tener mucho cuidado con eso, platicarlo también con nuestros abogados, con nuestros asesores, con nuestros contadores, para efectos pues ahora sí que cuidar en qué casos sí tenemos esa información y en qué casos pues no podemos tener acceso a ella. Y bueno, aquí se nos está acabando el tiempo, aquí les dejo mis datos por cualquier pregunta que no se haya podido responder y vamos a tratar ahorita de a ver si tenemos tiempo de contestar. Sí, contestar algunas. De hecho, aquí hay algunas rápido. Hay una empresa que tiene 10 registros patronales y tienen una 270 y otra 248 empleados separados. Entonces dice que si están obligados a dictaminación. A ver, ¿pero cómo en registros patronales separados? Sí, tengo 10 Sí. registros patronales. De los Sí, cuales... lo que importa es la empresa como ente legal, sin importar los registros patronales. Entonces, definitivamente, si la empresa como RFC tiene varios registros, no importa, el tema es por RFC. Luego, si se cuenta con 2 domicilios fiscales, pero solo se cuenta con uno registrado ante el IMSS, ¿puede haber alguna sanción? No, de hecho, para efectos de IMSS, nada más puede haber uno. Para efectos del dictamen, únicamente es el registro patronal del domicilio fiscal y los demás sí se tienen que registrar, pero el que debe de contar es el del domicilio fiscal. Okay. Y tengo una pregunta de Repse. En la presa se presentó, pero resulta que me enviaron un contrato del mismo periodo adicional cuando ya se había presentado. La pregunta es, ¿se puede modificar la informativa de Repse de este periodo? Tengo entendido que sí hay manera de presentar complementarias. Yo lo que recomendaría ahí es que pongan la información correcta, aunque no coincida con la que se presentó en el REPS, pero que tengan la información real para que en caso de una revisión se aclare que la correcta es la que se está presentando en el dictamen. Ok. Una más dice, para plasmar las remuneraciones pagadas, ¿sería en base a flujo en el ejercicio o sería lo que yo tengo en mis periodos de nómina? Qué buena pregunta, porque todos los años nos preguntan eso. Miren, ahí la recomendación es conciliarlo para que en caso de que te requieran, tengas manera de explicar cuál fue lo que no pagaste este año. Lo correcto es ponerlo pagado, porque esa cédula se concilia con lo timbrado. Esa cédula de remuneraciones se tiene que amarrar con lo timbrado, aunque para Seguro Social tú tengas lo correcto, que es lo devengado, que es lo que está en tus periodos de nómina. Sin embargo, al final del año se recomienda hacer una conciliación entre ambos para que tú lo que tengas para IMSS, que es los periodos de nómina, sepas, sumando que de los últimos días y de los primeros días, nos da lo que nos checa con lo timbrado, que es lo que estamos poniendo en las remuneraciones. Básicamente, la plantilla de remuneraciones es lo que antes era una informativa, que era lo que considerábamos para efectos de ISR y era lo que de alguna manera considerábamos como lo pagado, aunque no coincida con los periodos de nómina. Ok, ya las últimas dos. Sí, adelante. La primera, la revisión debe hacerse por año completo. Y la segunda, ¿crees que puede haber una prórroga para presentar el dictamen? Si en la pandemia no hubo prórroga, este año no creo que haya, ¿eh? Que al final sí nos dieron una, pero no nos sirvió, pero bueno. Pero no, yo no lo creo. Yo no lo creo porque la ley de Seguro Social nos dice que únicamente se va a autorizar prórroga bajo un caso fortuito o de fuerza mayor. Entonces, el tener esta noble obligación que se dio a conocer desde abril de 2021 y que tengamos hasta septiembre de 2022 para hacerla, conociendo al IMSS, no creo que nos la den.
Pero bueno, pues no se pierde nada, no se puede solicitar en cada caso y ya podrán argumentar cuáles son esas razones de fuerza mayor que en su empresa les impidan cumplir con el dictamen, con la fecha del dictamen. Okay. ¿Y cuál era la otra? Creo que faltó una. No, eran dos preguntas, pero las puse en una, o sea, te las pregunté. Digo, básicamente puede haber muchas preguntas más. Dentro de nuestro chat están las ligas para que puedan enviarnos información o solicitar información, tanto de lo que presentó Lisa, alguna duda o comentario que quede adicional, también con mucho gusto. Las que quedan pendientes o que tengan o quieran manejarlas de otra forma, envíenlas y vamos a enviárselas también a Lisa nosotros para que las Claro puedan. que sí. Con mucho gusto contestamos las que haya quedado pendientes después de terminar ahora. Muy bien. Yo ahorita voy a presentarles un complemento de lo que estamos viendo, lo que comentó Elisa, sobre todo el tema de REPSE, ¿no? Que parece que nos inclinamos mucho hacia el tema del REPSE por el cumplimiento y qué es la novedad dentro del dictamen del Seguro Social. Basado un poquito también en lo que contestaron ustedes ahorita en los polls que pusimos en cuanto a si tienen algún tipo de sistema para control de REPSE, me llama la atención que, por ejemplo, el 82% no. Entonces quiere decir que todavía hay muchos procesos que se están haciendo de forma manual o se están llevando o no se están llevando, ¿no? Platicando con Elisa y con algunos abogados, pues veíamos que muchas empresas no están cumpliendo. ¿Sí? Entonces, básicamente, algo que hicimos, y es como que les comento para complementar este proceso, es poder automatizar el REPS. Desarrollamos una aplicación que precisamente nos sirve para eso. Ahorita hablaban de preguntas si el cliente, si el proveedor, si los contratos, si los avisos. La plataforma REPSE que desarrollamos, lo que me permite es, si yo soy proveedor, tener un acuse de registro de REPSE, la constancia de Infonavit, y todo eso se va alimentando en los datos de cada uno de mis proveedores. Lo mismo con los empleados que están asignados o que han trabajado con nosotros a través de los CFDIs. Entonces me permite llevar toda esta administración de mis proveedores y de mis clientes de forma automática, ¿sí? Los comprobantes tanto del SAT, opinión de cumplimiento, la cotización fiscal, los CFIs de nóminas que están relacionados al servicio que se está dando, y la opinión de cumplimiento tanto del Seguro Social, Infonavit y el Seguro y el SAT. ¿Por qué es importante esto? Ahorita hablaban de la documentación, de los contratos y la orden de compra. Parte de lo que van a revisar mucho, y lo hemos comentado, es que toda la documentación esté completa, incluyendo el contrato de servicios. ¿Sí? Entonces se tiene que especificar claramente, pues obviamente ese contrato de servicios también forma parte de este archivo electrónico y se anexa junto con todo. También hay que validar pues que el registro de REPSE sea vigente. Entonces hay que estar en constante comunicación para ver si está vigente o no, y la opinión de cumplimiento si es positiva o no, y si realmente está cumpliendo con sus obligaciones o no. Esta plataforma lo que me permite es estar conectado y estar actualizando toda esa información para validar que efectivamente pues todo esto es correcto y está bien. Parte de lo que es REPSE se complementa con algo que son visitas también. Es decir, por un lado, tengo a las personas que se asignaron al área como proveedor que van a ir a mi empresa, y por otro lado, tengo las que verdaderamente sí estuvieron dentro de la empresa o estuvieron haciendo visitas a la empresa. Entonces, hay que conciliar las dos, ¿sí? Por un lado, que efectivamente sí venga, y por otro lado, que lo tenga registrado para que los RFCs, los CFDIs, pues sean los que están relacionados. Entonces, a través de esas dos aplicaciones nos permite llevar lo que efectivamente estuvieron como un proveedor REPSE y qué personas son y cuándo fueron y todo el historial. Y por otro lado, el CFDI de esas personas que efectivamente pues estuvieron con nosotros para que estén completos y formen parte de mi archivo. Algo de lo que mencionó también ahorita Elisa y que es muy importante es que mucho proveedor no tiene la información. Y si ya dejé de trabajar con él, pues todavía peor, ¿cómo se la vuelvo a pedir, verdad? Por eso aquí queda todo el historial de todas las personas y proveedores que estuvieron trabajando con nosotros, se van registrando dentro de la plataforma y me permite llevar pues todo ese historial de forma completa, precisamente para que sea un complemento del dictamen, ¿sí? El Seguro Social. Entonces, sí estamos creando herramientas que nos permitan llevar con ese proceso. Ahorita mencionábamos también conciliadores de CFDI, conciliadores de Seguro Social, conciliadores de SUA, para
complementar toda la información y que facilite la tarea de hacer el dictamen dentro de la empresa. Y del otro lado, tenemos la parte de como cliente. Es decir, si yo quiero mandar mi información a un cliente nuestro de mis datos Repse, pues también la plataforma nos sirve para las dos. Yo puedo ya enviar cuáles van a ser los FDIs, toda mi documentación para que esté actualizada en el portal del cliente y tengan toda la información también para hacer el dictamen y para el cumplimiento de Repse. ¿Sí? Entonces, esta plataforma nos permite tener las dos modalidades, tanto como proveedor como cliente, y llevar todo el control de visitas y la conciliación de entradas y salidas de las personas que están llegando a la empresa para el cumplimiento de Repse. ¿Sí? Básicamente eso es. Digo, si quieren alguna información adicional, con mucho gusto, las ligas están ahí dentro del chat. Podemos bajar por ahí cualquier tipo podemos enviar cualquier tipo de información. Y si queda alguna duda pendiente, nuevamente la pueden enviar por correo electrónico o a las ligas que tenemos asignadas. Elisa, pues te quiero agradecer el tiempo. Ya estamos ahorita. No, al contrario, Alberto Incomex, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, fue muy interesante. No pensamos que fuera a haber tantas inquietudes de Repse. Qué bueno que se pudieron contestar algunas y las que no, pues las contestamos también. Claro. Y sobre todo, digo, sabemos que el Repse ahorita es un tema recurrente, sabemos que hay poco cumplimiento. Digo, como dato, hoy me llegó una nota en cuanto a Repse, ¿no? Que nada más hay como 100,000 empresas a nivel nacional inscritas a Repse. Y la gran mayoría, pues tiene que ver, como mencionaste tú, de vigilancia, de construcción, o sea, de otras áreas, ¿no? Muchas veces. Y ya me atención que la maquiladora, pues no tiene tantos, ¿no? A pesar de que pensaríamos que pudiera haber más en la frontera de los servicios de outsourcing. Y curiosamente, la gran mayoría son mujeres en los servicios de empresas de Repse. ¿A poco? Mira, Sí. los que están registrados. Sí, los que están registrados, en su mayoría son mujeres. Creo que cerca del 25% de las empresas, la mayoría son mujeres de servicios. Interesante. Interesante. Pues les agradezco mucho. Como saben, está la liga también en YouTube para que puedan bajar la información. En los canales de Incomex TV también pueden ver el video y luego la transmisión de lo que acabamos de hacer en el webinar. Y estamos a sus órdenes para cualquier duda y comentario. Muchísimas gracias y buenas tardes. Elisa, nuevamente, muchas gracias. Saludos, estamos en contacto. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Saludos. Hasta luego. Gracias.